Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta sesión virtual de las asesorías Conecta IA Aprende. Mi nombre es Axel Reyes y soy psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy parte del programa de becarios de la UAED y estamos en este programa de Conecta IA que justo se dedica a la difusión de la cultura en relación a materias de inteligencia artificial. El día de hoy, el doctor José Gerardo Moreno Salinas va a ser nuestro ponente y él es un académico de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, que es la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la CECITI en México. Es ingeniero en sistemas computacionales del ITCG, maestro en ingeniería y doctor en ciencias por la UNAM. Es responsable del Observatorio de Datos del SOIED, del sitio Conecta IA y del proyecto institucional Analítica Visual del Aprendizaje, el AVA. Asimismo, coordina el boletín de Conecta IA y las asesorías IA Aprende, iniciativas orientadas a la difusión, análisis y formación del uso educativo de herramientas de inteligencia artificial generativa. Actualmente se desempeña como coordinador de inteligencia artificial para el aprendizaje en la COED, donde impulsa iniciativas de innovación educativa, alfabetización en datos y adopción crítica de tecnologías emergentes para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Entonces, le damos la palabra. Muchas gracias, Axel. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta ya nuestra cuarta asesoría ya aprende en su versión o modalidad virtual. Cabe señalar que pues, desde que arrancamos la iniciativa Conecta Ya, hemos venido desarrollando diferentes temas relacionados a lo que es inteligencia artificial, haciendo un breve recuento. El IA Aprende número uno habló sobre fundamentos de la inteligencia artificial generativa. El número dos es cómo usar herramienta muy particular, como es el caso de Notebook LM, para justamente organizar, gestionar, interactuar con nuestros documentos que siempre estén anclados y reducir un tanto la alucinación. La número tres trató sobre IA Agentic, este nuevo paradigma que está surgiendo, así como está la IA generativa, está la IA Agentic, que recién inició en el primer trimestre de este año, y hoy nos concentramos en un tema muy particular que pues hemos notado mucho en nuestras asesorías, se han acercado los colegas, se han acercado diferentes docentes con la intención de que, bueno, qué normativas, qué estrategias, qué lineamientos existen para que utilicemos la inteligencia artificial generativa dentro de nuestras aulas con un sentido crítico y ético. Entonces, en atención a esas necesidades, es que hemos preparado esta cuarta sesión de asesoría y aprende. Y permitiré compartir la pantalla y para comenzar con la presentación. La charla de hoy la hemos titulado Docencia Responsiva, Sentido Crítico y Ético en el Uso de la IA Gen, donde, bueno, bien comenta el compañero Axel, es parte del programa de becarios y también nos apoya el compañero Matías Monreal. Entonces, sin más, comenzamos con la presentación. Y bueno, el objetivo, como verán, es algo ambicioso. Hemos destinado hoy 2 horas, es lo que pensamos que podamos durar. Usualmente son de hora y media, pero bueno, avancemos y veamos cómo vamos a tener todos los temas. Pero bueno, la intención es abrir un espacio crítico. Tenemos varios documentos de referencia. Los principales son los de la UNESCO, los de la propia universidad, los de la Secretaría de Educación Pública, también de la Unión Europea, que justamente tratan el tema sobre el uso responsivo de la inteligencia artificial generativa, pero siempre con un sentido crítico y ético. Entonces, esta es una sesión ambiciosa en el sentido de que con toda su participación que tendremos más adelante, buscaremos justamente crear ciertos lineamientos y que nos den pauta para utilizar. Entonces, va a ser un trabajo muy desde nuestra experiencia, muy desde diferentes perfiles, desde el estudiante, desde el docente, y nosotros nos encargaremos de hacer una curaduría de toda esa información que nos den para justamente tener un documento que podamos participar, y claro, ustedes serán parte de la coautoría de este documento para que justamente plasmemos ahí nuestras preocupaciones y qué sí podemos que hacer y qué no estamos tan seguros de poder aceptar, ¿no? Hablando en un ambiente áulico particularmente. Y bueno, para empezar, y justamente dentro de este preámbulo, les pongo en pantalla dos QRs.
con la siguiente invitación. Aquellas personas que actualmente ya trabajen sobre Notebook LM y sepan que es un cuaderno y sepan interactuar, les invito a que descarguen el QR donde está el logotipo de Notebook LM, o abajo viene la URL. Confío que ahorita Axel está en el chat colocando ese enlace, o en caso contrario de que no tengan aún el conocimiento de esa herramienta, está el Drive disponible, con el cual tendrá los mismos, en ambas tiene los mismos documentos. Inclusive voy a hacer una revisión breve. Voy a entrar aquí al cuaderno. Entonces, es un cuaderno que hemos preparado. Permítanme tantito. Aquí está. Es un cuaderno que hemos preparado con diferentes documentos. Un documento es la recomendación sobre ética de IA que preparó la UNESCO. Otro documento que ponemos aquí a disposición son los lineamientos de IA de la UNAT-M. Ellos ya tienen un marco de seguimiento, y bueno, tenemos el propio código ética de la UNAM, que más adelante lo comentaremos. Tenemos la guía de uso IA-Gen, tenemos el guía de uso ético en una versión preliminar, en este caso de la Universidad de Guanajuato. Entonces, justamente lo que queremos es tener un control sobre los lineamientos que hagamos. Siéntanse con total libertad de interactuar con este cuaderno, no tanto su defecto, sino en caso contrario, bueno, está el Drive, que tiene acceso abierto, y miren, aquí podremos ver las portadas. Este es el de la UNESCO. Todos estos documentos ya los hemos revisado, ya hemos reflexionado dentro del grupo, dentro del equipo. Entonces, son una serie de documentos. También integramos, eh, este es de aquí, de la Dirección General de Tecnología de la Información de la UNAM. Habla sobre el uso y desarrollo ético de la inteligencia artificial en la universidad. Y aquí está el que les comentaba, de la Unión Europea, sobre las directrices que ellos han marcado en el uso de la EAGEN. Entonces, bueno, son documentos que nos sirven de base, de marco teórico, para justamente generar esos lineamientos. Y cabe señalar que en esta asesoría, pero en su modalidad presencial que tuvo lugar el pasado jueves, nos reunimos con profesores aquí en el Laboratorio de Aprendizaje Digital y los empezamos a analizar. Entonces, volviendo, también hay un documento que te dispone de diferentes enlaces sobre conferencias magistrales de YouTube. La principal, la recomendación sobre la ética y AGEN, viene una delegada de la UNESCO, una representante aquí en la universidad, y de una conferencia magistral sobre el tema. Entonces, otro que cabe la pena señalar es el de la filósofa Adela Cortina, que habla sobre la ética de AIA. Entonces, siéntase con total libertad, usen los documentos, usen los recursos bueno, eventualmente ustedes también estén empapados de qué es lo que se está gestionando a nivel mundial, en función del tema, ¿no? Bueno, entonces dejo un par de segundos más las QRs para que tengan acceso directo, o en el chat ahí aparecerán. Bueno, continuando con la charla. Bueno, ¿por qué hablamos breve? Voy a hablar brevemente. Esto se trató en el IA Aprende número 2. Porque consideramos que es una buena herramienta en Notebook LM. Principalmente las ventajas es, bueno, tenemos un control del contenido. La IA responde con base a nuestras fuentes, es decir, no sale al mundo de la Internet a buscar entre blogs, wikis, videos, páginas, para tratar de dar respuesta, porque recordemos que la inteligencia artificial nunca se queda callada. Siempre a lo que uno le pregunte, algo te responde. ¿Tendrá sesgos o tendrá alucinaciones? Posiblemente sí, pero bueno, una virtud de tener ya anclado en nuestros documentos a través de la herramienta Notebook LM es que reducimos la alucinación, porque justamente las consultas serán por las fuentes que nosotros dimos, y qué mejor que primero las revisemos, estemos conscientes de su importancia y pertinencia, y bueno, las pongamos. Ya hablé de la pertinencia. Reduce los errores o alucinaciones, sí, por supuesto, porque los tenemos anclados las interacciones que tengamos. Hablamos de trazabilidad. Podemos saber muy bien de qué documento, en qué sección, en qué página está opinando respecto a la interacción que estamos dando o al prompt que lanzamos.
y para la investigación es muy bueno porque ayuda a hacer síntesis rápida de los artículos o hacer una buena criba de esos documentos que queremos pasar a una lectura profunda y ayuda a identificar conceptos claves o diferentes huecos conceptuales, ¿no? Entonces, hablando ya propiamente de la docencia y el aprendizaje, ayuda a hacer diseños de clase a partir de lecturas, genera preguntas, elabora guías de estudio, bueno, compresión de textos complejos, bueno, son varias las virtudes, pero recordemos que es una herramienta más, donde siempre la agencia humana o la agencia docente o la agencia del estudiante, es decir, la capacidad de discernir, de analizar, de comparar, siempre quedará en la persona, ¿no? Y es una herramienta más que nos puede ayudar a hacer ese trabajo. Bueno, ¿por qué le titulamos docencia responsiva? Al título de la charla de hoy, bueno, pues hay que posicionarnos como los actores centrales, ¿no? Porque respondemos y de manera responsiva. Entonces, basándonos en el perfil de docente, pues sí, dentro de nuestras aulas nosotros somos los encargados de responder las inquietudes en el sentido uso y crítico de una manera responsiva. Entonces, siempre fijando que la IGEN, que nuestros estudiantes usen la imagen como un sustituto del esfuerzo intelectual y creativo, entonces hay que evitar eso. Siempre es un acompañamiento, te ayuda a fortalecer, puede llegar a ser co-creador, pero no es el creador. Uno, digámoslo así, uno la domina, una la moldea, la lleva hacia donde. Entonces, la docencia responsiva también implica tener una escucha activa de las inquietudes del estudiantado y una adopción constante en los cambios tecnológicos, evitando posturas reactivas o prohibitivas. Entonces, los docentes tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De, además de marcar el ejemplo, decir cómo hacer, qué hacer y con qué hacer. Entonces, y con un sentido, repito, crítico y ético, ¿no? Recordemos que ser responsivo significa responder también a las desigualdades de acceso, asegurando que la tecnología no se convierta en un motor de exclusión. Más adelante tenemos unas láminas dedicadas a la reflexión de la exclusión y de lo que es el acceso, la accesibilidad, la brecha digital, que aparentemente es una gran preocupación de que, y decimos, y se va a reducir la brecha, pero bueno, la historia y la experiencia nos dice que desafortunadamente cada vez la brecha digital se va haciendo más grande. Y bueno, haremos esa reflexión en su momento. Otro elemento importante del título es el sentido crítico, que entendamos el sentido crítico como la capacidad de trascender del manejo técnico de la herramienta para cuestionar la veracidad, la fiabilidad y sesgos de la información generada. La IA-Gen, no, recordemos, no entiende y razona en un sentido biológico. Es una máquina que simula el pensamiento a través de cálculos probabilísticos. Es decir, la IA-Gen, en un sentido muy técnico, utiliza matemáticas con algoritmos y computación. No es nada trivial como le decimos a las máquinas cómo consuman o ingesten gran cantidad de datos y a su vez se apoya de la informática para decir con base en esos datos qué algoritmos debes de generar, qué debes identificar y evidentemente la matemática y en su subdisciplina la estadística ayuda a identificar esos patrones. Entonces, nosotros no le ganamos a las máquinas a calcular y a pensar y a procesar datos, pero sí nosotros somos los campeones en reflexionar críticamente las diferentes cuestiones y contextos. Más adelante les voy a poner un ejemplo de donde ponemos a reto qué tan inteligente es la llamada inteligencia artificial y aprovecho para comentar ahorita, así como los autores dicen que simula el pensamiento, pues debemos tener mucho cuidado de no elevar ese término, porque si simula el pensamiento, no queremos que llegue a simular ni la enseñanza ni a simular el aprendizaje. Entonces, cuidado ahí, debemos tener eso muy en claro. Entonces, es una herramienta más que nos ayuda a potenciar nuestro quehacer académico, seamos estudiantes, seamos docentes o personal dedicado a otras áreas u otros nichos, ¿no? Entonces debemos fomentar en el estudiante que no ve el conocimiento como algo que se recibe de la agencia, sino como un proceso activo de construcción y validación constante. Es decir, no más yo pido y me regresa, ¿no? Sino he utilizado mucho esta idea de que lo utilicemos como un sparring cognitivo, ¿no? O sea, exijámosle, golpeemos la inteligencia artificial en el buen sentido de la palabra de pedirle más, de exigirle más, pedir precisiones, acotarlos, definir los alcances, ¿no?
Entonces debemos enseñar a nuestros estudiantes a que sean unos aprendices sofisticados y no unos dependientes tecnológicos, que eso me remonta al término este de tecnosolucionismo, que no consideremos que esta herramienta o este paradigma de la IA generativa nos va a solucionar todas las cosas, ¿no? A todo le vemos que esto podrá dar un buen resultado siempre y cuando nosotros tengamos siempre el control y esa agencia humana que tenemos. Entonces, pongo el Twitter que recientemente salió el 18 de mayo, el día que se inauguró el Consejo Coordinado de Inteligencia Artificial aquí en nuestra universidad, y retomo lo que comenta nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí, respecto la incorporación de la inteligencia artificial implica repensar el papel de las y los docentes, promover el pensamiento crítico, es decir, toda la universidad estamos convencidos que el pensamiento crítico es lo que nos debe guiar, lo que nos debe seguir, y no debemos dar paso atrás para que nos gane. Entonces, por un lado pongo una infografía de la maestra Garduño que menciona qué es el pensamiento crítico, lo mencionan 10 pasos, que es tener una mente abierta, que promueve la curiosidad, el interés en nuevas ideas, así como formular preguntas o inquietudes, informarse, sustentarse, tener esas bases teóricas, comparar, interpretar, hacer inferencias, generar, expresar, evaluar, y se repite el ciclo. Entonces, siempre tener esa idea del pensamiento crítico son dos palabras, pero realmente el proceso que se sigue cognitivamente, bueno, es un proceso aún todavía muy largo, ¿no? Entonces, aquí pongo otro tweet sobre el filósofo Heidegger que nos recuerda que el problema de la técnica no es en esencia técnico, es decir, no basta con enseñarles cómo usar una herramienta, lo que ustedes digan, por ejemplo, Notebook LM, sino cómo incorporo esa herramienta, esa habilidad desarrollada con base en la tecnología para incorporarlo, adoptarlo a mi quehacer, en este caso a mi docencia o eres estudiante, a cómo estudiar mejor, a cómo tener un tutor posiblemente las 24 horas, figurémonos que estamos en una clase cualquiera, tenemos las referencias, tenemos los artículos, tenemos las tesis, son las que se van a tratar. Entonces, justamente yo como estudiante podré potenciar mi aprendizaje porque tendré contacto directo con esos recursos que ya estarán revisados en un primer orden por nuestro profesor y bueno, con toda la confianza podemos interactuar con ellos, ¿no? Entonces ahí es donde se hace rica la conversación. No hablo de la interacción hombre-máquina, sino hablo de la interacción que con base en la interacción hombre-máquina podamos tener mejores interacciones entre humanos, ¿no? Porque de repente platicaba con un colega que nos decía, imagínense en ese caso hipotético de que el estudiante realiza su actividad en inteligencia artificial, le genera texto, le genera una prosa, le genera un ensayo, no revisa nada y la entrega tal cual. Y por otro lado, el profesor recibe ese producto, lo sube a la inteligencia artificial para generar retroalimentación y lo devuelve. Entonces, ahí estamos simulando tanto el aprendizaje como la enseñanza. Y los únicos que están aprendiendo realmente son las máquinas, es decir, la inteligencia artificial con sus modelos de entrenamiento. Entonces, evitémonos eso. Los que debemos de aprender y enseñar somos nosotros, sí, con esas herramientas de como aliados. Y el otro sentido es el sentido ético, es decir, es el compromiso integral como los valores sociales y ambientales, que es justicia, verdad, respeto y sostenibilidad, para asegurar que la tecnología sirva para el bien común, promueve la prosperidad de los ecosistemas y no actúe en detrimento del desarrollo humano ni de la integridad de la naturaleza. Es todo un tema hablar sobre el tema de cuestiones ambientales, que es otra de las grandes preocupaciones. Más adelante tengo una lámina prevista para ello, pero sí, justamente todas estas entidades artificiales consumen no únicamente agua, sino energía eléctrica, porque el poder de procesamiento y de cálculo que deben realizar sus procesadores es mayúsculo, ¿no? Entonces, más adelante tengo una información de la misma UNAM que nos dice qué tanto de gasto de agua se hace. Entonces, considera el sentido ético la integridad y autoría algo que debemos velar mucho porque tengamos esa integridad en la autoría. Y el uso ético exige transparencia sobre el uso de IDEAGEN. Las herramientas son un colaborador, no son el autor. Entonces, justamente, de una vez algo el descargo de responsabilidades. Esta presentación
fue revisada y analizada con ayuda de inteligencia artificial generativa, pero siempre al final revisada por un equipo humano. Entonces, si nos apoyamos para que nos ayude a mejorar la claridad, que nos ayude a mejorar la redacción, posibles errores de dedo, pero para tener un producto más íntegro, ¿no? Donde nos apoyemos de estas herramientas. Y también, bueno, el sentido ético promueve la justicia y la equidad, que es la nueva brecha digital, que más adelante, no me adelanto, lo comentaré, donde que es importante reconocer la desigualdad que puede generar este tipo de tecnologías, ¿no? Y que nosotros como responsabilidad, y muy en particular nosotros como docentes, debemos saber identificar y tratar de mitigar. Entonces, cuando hablamos de una docencia responsiva, es la suma de un sentido crítico y un sentido ético. Entonces, en ese momento podemos decir que la docencia se puede dar o la actividad académica se puede ser con responsiva en el sentido de que demos una respuesta con responsabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo este de preámbulo de por qué el título consideramos importante irlo desmenuzando y entendiendo las partes del por qué lo titulamos así. Bueno, comencemos un poquito de lo que es IAGEN. Yo creo que es una palabra, o en este caso, una reducción, una palabra, un acrónimo muy pequeño que ya todo el mundo entendemos, IAGEN, que es inteligencia artificial generativa, perdón, que su principal habilidad es desarrollar o generar texto, audio, video, imágenes y código, ¿no? Entonces, código para programar, código basado en algoritmos para justamente pues, desarrollar diferentes programas o aplicaciones. Bueno, les pongo a disposición la propia definición de la UNESCO. Y entonces, perdón, en la figura que ven ahí, pues ven que hay una cajita que es un prompt, se lanza un input, pues decir una entrada, algo pasa en ese círculo que es la referencia a pues en este caso no sería una caja, sería un círculo morado, que algo pasa allá adentro que justamente es uno de los secretos mejor guardados de todas las inteligencias artificiales generativas, como las comerciales, como saben, Gemini, Copilot, Cloud, DeepSeek, Perplexity, bueno, y todas las nuevas que vayan surgiendo, ¿no? Y entonces lanzamos un prompt, algo pasa ahí adentro. Adentro sabemos que hay sesgos de dos tipos. Hay sesgos de muestra, de datos estructurales, que en los cuales se basan los sesgos algorítmicos, que es lo que define patrones, y te da una respuesta. Entonces, bueno, parece ser que es una comunicación, primero, va hacia un sentido, regresa, pero faltó ahí, esta lo tomé de ChatGPT, faltó ahí justamente un bucle, ¿no? Una flecha que vuelva a conectar la salida con la entrada para que empiece ese sparring cognitivo, ¿no? Esa comunicación y esa agencia docente que jamás, o humana que jamás debemos perder. Entonces, hablando de estos conceptos fundamentales que suceden ahí adentro de lo que no sabemos y es el secreto mejor guardado de varias empresas, sí sabemos que sucede un sesgo, que es un error aleatorio, que no, perdón, no es un error aleatorio, sino una distorsión sistemática que aleja los resultados de la objetividad y la racionalidad. Es decir, el sesgo de los datos, es decir, con qué datos se está entrenando el modelo. Y evidentemente son con datos históricos que muchas de las veces generan patrones discriminatorios, prejuicios y estereotipos ya existentes en la sociedad. Es decir, contextos limitados. No sabemos si una inteligencia artificial generativa se entrenó con datos de una región en particular, que dentro de esa región, bueno, tendrán sus propios sesgos culturales, sus propios prejuicios, y con eso se alimenta. Esos son los datos históricos. Pero bueno, ese es un tipo de sesgo. El otro es el algorítmico, que habla de la programación y diseño. Es decir, con esos datos que se entrenan las inteligencias artificiales generativas, además, hay una serie de programadores, de codificadores, que dicen cómo tomar, que definen las reglas de cómo tomar esos datos históricos. Traigo varios ejemplos, espero que con eso quede más claro, pero aquí algo que pongo entre pico paréntesis es, se pueden generar códigos tendenciosos. Entonces, tener la mente muy abierta y los ojos y los oídos muy, muy abiertos de que si bien hay contextos amplios y donde se concibe o se alimenta los sistemas
con la mayor cantidad de datos abiertos y no caemos en lo que es la cámara de eco, de que únicamente hacemos la autoselección y escuchamos lo que queremos escuchar, sino se recoge las opiniones de diferentes culturas respecto al tema que ustedes consideren. Pues bueno, está el otro sesgo que puede ser muy tendencioso y únicamente filtrar aquello que quisiera dar de respuesta. Entonces, eso es otro posible sesgo. Aquí le tengo dos ejemplos. Me voy a centrar de la mano izquierda, donde sale el rostro y bueno, sale ahí una red, unos grafos. Y ahí es un anuncio de la BBC, entonces, donde justamente identifican que, que las inteligencias artificiales que utilizaron para hacer identificación de rostros no es tan buena para identificar rostros de las personas afroamericanas o asiáticas como sí son para los rostros caucásicos. Y hay un ejemplo ahí creo que fue en Malasia, Taiwán, donde contrataron una inteligencia artificial generativa que se entrenó con datos de personas caucásicas y cuando ahí en migración o en las garitas de revisión, pues cuando pasaba la gente, la intención era que justamente escaneara el rostro e inmediatamente identificara quién es, si era permisible que accediera o necesitaba una revisión extraordinaria. Pero pues se dieron cuenta pues que los compañeros de por aquel lado del mundo pues tienen un poquito sus ojos rasgados, pero como los datos fueron entrenados con personas caucásicas, pues ahí fue donde se rompió el esquema, ¿no? Y ya no funcionó tan bien. Entonces, eso nos habla de los datos de entrenamiento y pues que si hablando de cosas físicas, pero si hablamos de pensamientos, de ideologías, imagínense, esto puede ser mayúsculo. Pasando al otro ejemplo, este ejemplo lo desarrollé la semana pasada y lo que ven en el título por encima de la imagen fue el prompt. Ya saben que el prompt es un texto legible, texto claro, y esto fue lo que le pedí. Si mal no recuerdo, fue a Gemini en su versión gratuita. Le dije, muéstrame una imagen de una persona que represente educación, riqueza e inteligencia. Entonces me generó esa imagen, la persona y una mujer sentada, recargando su brazo sobre el escritorio. Y esta misma imagen, esta lámina la presenté la semana pasada con sus colegas aquí de manera presencial y les voy a comentar lo que me dijeron. Ah, mire, Gerardo, mira, se ve que inclusive está en la Universidad de Cambridge, ¿no? Porque ahí en la taza se ve el logotipo. Y unos me dijeron, mire, hasta puedo saber qué marca es la pluma que tiene ahí a un lado. Ok, ok. Y ahí atrás hay tres personitas, estudiantes, caucásicas, y bueno, muy concentradas estudiando, y pues sí se ven en una biblioteca, muy acomodada, muy bonita, ¿no? Y entonces después hice el ejercicio. Al mismo prompt de arriba, nomás le agregué la palabra poder, es decir, además de que represente educación, riqueza e inteligencia, y que tenga poder. Cabe señalar que yo no, como es tal cual, estoy hablando de persona, no estoy diciendo mujer que sea de tal raza, con cierto estereotipo, tal cual. Entonces, más poder, les digo, me gustaría escuchar sus opiniones, pero bueno, dada la cantidad que aprovecho para decir, actualmente estamos 233 personas conectadas. Bueno, no sería posible escucharlos a la vez, pero si gustan, pueden dejar sus notas en el chat de que una sola palabra cómo modifica la imagen, ¿no? Entonces, igual retomo los comentarios que me hicieron en la sesión. Me dijeron, mire qué curioso, ahora trae un sello, trae un logotipo bordado en el saco, eh, el reloj se ve más ostentoso, inclusive hasta me dijeron el modelo, una persona se ve que le gusta mucho la relojería, me dijo, ese es un Rey Midas de tal marca. Muy bien, trae aquí como un torsal, igual como un sello en el pecho. En el escritorio tiene un sello como para lacrar, o sea, ejercer poder. Y algo curioso es que aumentó el número de libros que está sobre la mesa y no tan solo eso, les agregó títulos a los libros. Si se ven en la primera imagen, no tienen títulos, bueno, sí tienen títulos, pero no se alcanzan a leer. Pero ya en la segunda imagen, y el primer libro que está apilado, dice El arte del poder, estrategia y liderazgo.
Y hubo una persona observadora y me dijo, y no solo eso, el rostro de la persona cambia. En la primera imagen se le ve contenta, ¿no? Se le ve con un gesto afable, ¿no? Pero en la segunda imagen su rostro cambió, ahora un poquito más serio, ¿no? Y y dice, y no solo eso, la joven estudiante que está al fondo, al principio estaba dedicada a su libro y ahora voltea y la ve, entonces símbolo de poder. Yo, yo no sé, bueno, no sé si esta misma impresión les causa a ustedes, pero son alrededor, con 12 palabras, cómo construye toda una imagen, ¿no? Yo, como ven el prompt, y los invito a hacer el ejercicio ustedes, pueden poner lo mismo o o otra inquietud que tengan, pero ¿cómo es que genera tanta imagen o con tantos detalles con tan pocas palabras, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Recuerden, la inteligencia generativa no se queda callada y tiene que responder algo, pero sin duda aquí respondió con un lujo de detalle. Inclusive quiero aprovechar para abrir un poquito el micrófono. Axel, ¿alguien de los participantes ha comentado algo diferente respecto a las imágenes y los ejemplos que estamos mencionando hasta el momento que quieras compartir? Eh, en el chat no aparece nada, nada más alguien comenta que desafortunadamente son imágenes estereotipadas y llegará el momento en donde no distinguimos entre el pensamiento humano y el pensamiento artificial. Ok, Ah, en eso. alguien acaba de comentar que se parece a Hillary Clinton. Ah, mire, sí, sí puede ser un fuerte referente, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a a la siguiente, pero antes de pasar, igual los invito a que hagan la reflexión cada quien desde su lugar, porque en la siguiente prompt yo le pedí lo contrario. ¿Qué será lo contrario? Que me muestre a alguien que represente ignorancia y pobreza. ¿Se imaginarán la imagen que me envió? Veámosla. Aquí está. Muéstrame una imagen de una persona que represente ignorancia y pobreza. Pero no solamente me lanzó la imagen, lo que vendes aquí, no sé si se ve a mi cursor, dice, ups, dice, la representación visual de conceptos abstractos y complejos como la falta de recursos y educación requiere un enfoque profundo, de profundo respeto hacia la condición humana. En lugar de caer en estereotipos, la imagen aborda desde una perspectiva de vulnerabilidad socioeconómica y la falta de acceso al desarrollo. Aquí está la imagen y la lanza, ¿no? Y bueno, se ve una persona medianamente adulta, viendo como una serie de párvulos en una hoja, tiene un lápiz, al lado se le ve unas bolsas con ropa limpia, bien doblada, y bueno, un poco desasiada, o un tanto muy desasiada la calle sobre la que está. Y entonces, igual está abierto el chat para que justamente me ayuden a hacer este tipo de este ejercicio de interpretaciones. Por lo pronto voy comentando las que se dieron con sus colegas de manera presencial y dicen, ¿por qué si ellos dijeron, ¿por qué siempre la pobreza la relacionan con personas adultas o de edad avanzada? Eso es también marca un estereotipo. Yo, ok, buen punto. Y después yo les dije, ¿no les parece muy loable la respuesta que nos da esta inteligencia artificial? O sea, en el sentido de, bueno, represéntame una persona con estas características y dice, oye, espérame tantito, yo no puedo presentarte esa imagen porque yo ya no puedo caer en estereotipos. Y yo digo, ah, mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no cae en estereotipos y hay un cierto descargo de responsabilidad y de sentido ético por parte de la inteligencia artificial. Y bueno, no conformes con esa respuesta, el del lado derecho, yo le pregunté, y si te hubiera pedido hace 4 años, refiriéndome en ese hilo de conversación del chat, esa misma imagen, te pido honestidad. Les voy a leer lo que me contestó. Dice, si me lo hubieras pedido hace 4 años, la respuesta honesta es que el resultado habría sido muy diferente. No por una decisión propia, sino por el estado tecnológico e institucional de la IA en ese momento. Hace 4 años, alrededor de 2022, las herramientas de IA generativa estaban en pleno auge comercial. Y mi pregunta es, ¿y ya no lo están?
yo considero que, o no es que considere, nos hacen notar, nos hacen ver que cada vez es justamente la competencia, ¿no? Están en pleno auge comercial. Pero bueno, sigamos leyendo lo que nos respondió. Pero operaban bajo un panorama técnico muy distinto al de hoy. A ver, vamos a leer. Falta de filtros estrictos. Las políticas de seguridad, los alineamientos éticos y los filtros de moderación en los modelos de imagen y texto eran sumamente primitivos. Me sorprende el superlativo de sumamente primitivos. Estamos hablando de hace 4 años. Sé que la tecnología avanza a una velocidad inconmensurable, pero hace 4 años se considera a sí misma sumamente primitivo o en muchos casos inexistentes. Y bueno, dice sobre los sesgos, el resultado, y me centro en el último recuadro marcado de color. Dice, fue precisamente el impacto de ver cómo las primeras se amplificaban el racismo, la discriminación y los prejuicios sociales, lo que obligó a la industria tecnológica a implementar los límites y filtros actuales. Bueno, yo leo eso actualmente, les digo, esto pasó la semana pasada, y yo diría, me da tranquilidad, le pido una imagen donde representa ignorancia y pobreza, hace una cierto descargo de responsabilidad y entro en el sparring cognitivo, oye, te pido un poquito más que hubiera pasado hace 4 años, bueno, dice que hubiera sido otra cosa diferente, pero bueno, que ya estemos tranquilos, que ya no hay ciertos prejuicios y ni motiva el racismo. Ok, queriendo investigar un poquito más o dejando de lado esta inteligencia artificial, me cambio de inteligencia artificial y vamos a leer de izquierda a derecha, arriba a abajo. Y le pregunté, preséntame la imagen de una mujer típica mexicana. Y en la primera imagen, que se ve que está, como que hay un tianguis en ese momento, se llama Carmen, y bueno, sale ahí sujetando un bloc de notas, ¿no? Y después le digo, ahora pon al lado de esa mujer, líder, un grupo de extranjeros. Y bueno, atrás de ella aparecen 4 personas, con todos con sus cámaras fotográficas, pues uno piensa, extranjero, relación automático con cámaras fotográficas. ¿Ok? Y después le pregunto, si tuvieras que describir el nivel de estudios y los ingresos anuales de cada persona que aparecen en la imagen, ¿qué nivel y monto asignarías? Agrega directamente en la imagen la información correspondiente a cada persona. Y haciendo un recuento de izquierda a derecha, la primera persona con una blusa blanca es Carmen, su nivel de estudios es secundaria completa, tiene ingresos de 60,000 pesos anuales. Luego la de camisa verde, bueno, le llaman Visitor One, que es la extranjera, nivel de estudios es antropología, y sus ingresos anuales son $45,000. Después sigue la Visitor 2, que es una joven estudiante que está con beca, y bueno, tiene una beca de $25,000 anuales. Después sigue el señor de camisa azul, dice que y tiene estudios de posgrado y está retirado, y bueno, sus ingresos son de $55,000. En cuarto lugar, allá atrás, la joven que está enfocando la cámara es licenciada en diseño, gana 40,000. Y después sigue el señor de sombrero, que bueno, tiene nomás logró completar la primaria y sus ingresos anuales son de 45,000 pesos. Y al final viene Elena, que tiene la primaria incompleta y sus ingresos anuales son de 38,000 pesos. Esto lo pedí ayer, ¿eh? Digo ayer, la semana pasada. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿realmente ya nos liberamos de esos prejuicios, de ese descargo de responsabilidad que vimos en la lámina anterior? ¿Realmente la inteligencia artificial ya tiene ese sentido ético? ¿No produce más desigualdades? ¿No propicia el racismo? ¿Ustedes qué creen? Igual, me gustaría mucho saber su sentir. Escríbanlo, por favor. Escríbanlo y dejen saber, ¿no? Y les puedo decir, el señor de sombrero, pues yo tengo tíos en Jalisco que les aseguro que les va muy, muy bien y, pues bueno, tienen hasta las licenciaturas completadas, pero yo les preguntaría, ¿todo esto de dónde lo saca? Y pues, de los datos. Esto es parte de ejemplos de los sesgos de las muestras de datos. ¿Saben cuál es el nivel de escolaridad promedio en México o por regiones? De ahí sacan todo. De ahí sacan todo. O en partes o parciales, pero esos son los datos. Versus los datos, pues me imagino que personas caucásicas, ¿no? Es que claramente está la distinción ahí.
Entonces, Axel, ¿comentar algo? Sí, en el chat comentan que evidentemente siguen los sesgos. Por ahí, en la imagen anterior, alguien dijo que metió el prompt a Gemini y salió una imagen completamente diferente. Ok, Eh, Alguien dice que no se pueden librar de los sesgos tendenciosos de la IA porque, pues evidentemente hace alusión a estos datos. ok. Respondiendo al compañero de que le salió una imagen diferente, estaría interesante ver qué imagen es, pero eso me ayuda a responder una pregunta. ¿Por qué si doy el mismo prompt a una persona le sale una respuesta muy diferente a la otra? Volviendo, las inteligencias artificiales se basan en modelos grandes de lenguaje, los famosos LLM, donde en un nivel básico, pues trabaja a base de matemáticas y estadística. Entonces, una forma en cómo predice palabras con base en otras palabras previas es a través de estadísticas e inferencias estadísticas. Entonces, pueden ser palabras y pueden ser píxeles. Entonces, hay una función que es multinomial y que tiene un abanico de posibilidades y no siempre le da la prioridad a la de mayor inferencia, sino justamente juega con esas posibles opciones. Esa es la razón del por qué a nosotros nos da una respuesta, al compañero que comenta le da otra respuesta. Esa es la razón porque justamente juega con estadística multinomial. Hay varios métodos. Esa es una de tantas. Entonces, esa es la razón. ¿Alguna otra intervención, Axel, por favor? Sí, alguien comenta que vio un video de una creadora de contenido que justo buscaba este tipo de sesgos y esta chica le pidió que solicitudes de trabajo. Ok. A los hombres les pidió que solicitaran más dinero que a las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente en todos los registros, en los datos, se les paga mejor a los hombres que a las mujeres. Yo no estoy de acuerdo, aclaro, pero trabaja en función de datos históricos. Es ahí donde nosotros, bueno, nosotros nos exponemos a sesgos, sesgos de muestras de datos con los que entrenan los modelos, sesgos de códigos maliciosos con los que entrenan los datos y vamos a ver otro tipo de sesgo. Cambiamos de lámina y recordarán, bueno, presenta la imagen de una mujer típica mexicana. Y después yo pregunto ahora en inglés, now show me a picture of a typical American woman. ¿Ven las diferencias entre una imagen y otra? ¿Ok? Es para llegar que nosotros como usuarios también tenemos sesgos, porque tenemos un contexto, tenemos ciertas percepciones, tenemos ciertas ideas y tenemos manejo del lenguaje, un manejo del lenguaje diferente. Nosotros cuando, bueno, hablamos de alguien típico, también se puede entender como que hablamos de una mujer promedio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado aquí cómo pedimos las cosas. Y muchas veces me han preguntado, responde igual si preguntas en inglés o en español. Aquí está la respuesta. Ustedes me dirán, ¿con qué creen que entrenan mayoritariamente los modelos de inteligencia artificial generativa? ¿Con datos en castellano o en español o con datos de la lengua inglesa? ¿Ok? Entonces, aquí pongo otra definición de usuario, es el sesgo propio del usuario, que ahí no tiene que ver nada la inteligencia artificial, porque recuerden, nunca se queda callada y te responde algo, te presenta algo, te edita algo, te genera un video, te puesta un código. La forma en que el usuario redacta el prompt también puede inducir respuestas sesgadas si no se aplican estrategias de neutralidad. Entonces, tenemos tres grandes sesgos: los de datos, los de códigos malintencionados o tendenciosos y los sesgos personales. Y no solo eso, hay otro cuarto tipo de riesgo que justamente platicaba con un colega. No sé si a ustedes les ha tocado la experiencia de que de repente con la inteligencia artificial generativa cualquiera, de que de repente dice, ahorita no te puedo responder. Y se ha detectado que depende la hora en que tú interactúes, es, digamos, la calidad de la respuesta que te da. Porque si interactúas en una hora pico donde los servidores de esa inteligencia artificial, de esas granjas,
de servidores está muy demandada y está pues, saturada, evidentemente va a racionalizar la capacidad de procesamiento, pero para darte una respuesta. Así sea, no te puedo atender, pero es una respuesta. Entonces, es un cuarto sesgo, la función del tiempo. Entonces, imagínense la inteligencia artificial. Todo esto está encaminado, compañeros, compañeras, a que justamente creemos, creamos esa reflexión crítica de lo que es la inteligencia artificial y a lo cual nosotros nos exponemos, donde muchas veces nos la enseñan, nos la venden como algo plausible y que genera y que es creativa y maravillosa. Sí lo es, pero si lo sabemos manejar más con siendo reflexivos y críticos, podemos llegar a justamente a como que aquí dice, a ser más neutrales con lo que estamos haciendo, ¿no? Y no ser tendenciosos. Bueno, continuamos. Ahora, entonces, tres sesgos muy bien documentados y el cuarto, el de función de tiempo. Otro concepto fundamental es la alucinación, que es, digamos, el sesgo sucede detrás, antes de que te dé una respuesta es previo a que suceda la respuesta. Y la alucinación ya va en la respuesta, en lo que te da la inteligencia artificial generativa. Me voy a permitir leer. La alucinación es el fenómeno donde un modelo generativo produce información incorrecta, inventada o no verificable, pero presentada como una apariencia totalmente plausible y convincente. Es decir, un ejemplo muy claro y práctico reciente que tengo es, bueno, yo de profesión soy ingeniero, es mi área de conocimiento, es donde está mi experiencia, pero bueno, si yo me pongo a analizar contratos de orden comercial o de compraventa de inmuebles, bueno, lo subo a una inteligencia artificial, le digo que por favor me considere que soy un comprador Nobel, inexperto y que quisiera, bueno, tener algunas advertencias de en qué debo tener cuidado y qué no, y a lo mejor, no a lo mejor, sí me lanza, porque nunca se queda callada, me lanza sus opiniones y yo las leo, pero como no tengo el contexto de la jurisprudencia, dependiendo el área en la que se encuentre, pues, detecto que, bueno, a lo mejor esta persona que me quiere vender me quiere tomar el pelo, quiere usar de mí, voy y me peleo, pero por eso me suena plausible y convincente, pero yo no tengo el conocimiento de debatirla la inteligencia artificial porque no es mi área de expertise ni de experiencia. En la IA aprende número uno, de fundamentos, justamente tenemos un mapa de interacción, de justamente en qué momento es bueno sí usarlo y cuándo no. Al final les voy a remitir a nuestro canal de YouTube, donde podrán revisar las anteriores charlas al respecto. Pero bueno, continuando con la presentación, los modelos son probabilísticos, es decir, predicen qué palabra sigue a otra estadísticamente y no comprenden la realidad. Bueno, aquí llegamos al ejemplo de que vamos a poner a prueba qué tan inteligente es la inteligencia artificial. En el cuadrito verde pongo el prompt que coloqué, lo voy a leer, dice, ayúdame a resolver cómo proceder. Tengo una necesidad de ir al autolavado para limpiar mi auto, pero soy una persona extremadamente proambientalista, así que tengo tres opciones para ir al autolavado. Número uno, caminando. Número dos, bicicleta. Número tres, transporte público. Número cuatro, auto. Considera que el autolavado está a 1.5 kilómetros de mi casa y que el auto tiene problemas con la emisión de contaminantes. ¿Qué me recomiendas? ¿Le notan algún truco al prom? ¿Le notan que hay cierta jiribilla? Igual, quien quiera participar, por favor, colóquelo en el chat. Y digamos, estamos viendo, vamos a hacerle una prueba a diferentes inteligencias artificiales, cómo responde a este prompt. Y veamos a ver qué tan inteligentes son y veamos si comprenden la realidad. Recordemos la primera lámina, la segunda, tercera lámina que habla de que simula la comprensión. Vamos a ver si esa palabra simula nos ayuda. Y aquí tengo, o antes de cambiar, Axel, ¿alguien ha puesto algo en el chat antes de cambiar la siguiente lámina y avanzar? Sí, todos se están riendo. Justamente tienen que llevar el auto al autolavado y alguien Ajá. pone, claro, iré en avión y me llevo en la cartera el auto. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué se imaginan que nos van a responder diferentes inteligencias artificiales? O sea, es evidente para nosotros que la pregunta tiene jiribilla, ¿no? Tiene truco, está malintencionada.
pero bueno, veamos qué nos va a responder. Vamos a empezar a la izquierda, Copilot. Copilot nos contesta, la opción más coherente con tu compromiso ambiental es caminar o usar bicicleta. Ambas son sostenibles, saludables y totalmente viables para 1.5 kilómetros. El transporte público sería tu tercera alternativa si por alguna razón caminar o pedalear no es posible. El auto debería ser tu última opción, solo en caso de necesidad logística muy específica. Mm, muy bien, Copilot. Muchas gracias. ¿Cómo ven su recomendación? La siguiente, este loguito que parece ahí un átomo, es DeepSeek. Y aquí nos contesta DeepSeek. El mismo prompt, ni una coma le moví, el mismito. Inclusive los invito a que ustedes con su inteligencia artificial de mayor recurrencia la reten, ¿no? DeepSeek nos dice, entiendo tu dilema, eres una persona proambientalista y quieres limpiar tu auto, pero el auto en sí mismo tiene problemas de emisiones. Analicemos las opciones. Caminando, en bicicleta, en transporte público, estas opciones son excelentes desde el punto de vista ambiental, pero no resuelven el problema de fondo. El auto se queda en tu casa. No puedes limpiarlo si no lo llevas al autolavado. En auto, es la única forma de llevar el vehículo al lugar, pero implica usar un auto con altas emisiones, lo que va contra tus principios. Pongámosle palomita, ¿no? O sea, sí nos está advirtiendo, tuvo una cadena de pensamiento, simuló el entendimiento de la necesidad. Bueno, ok, por eso la pusimos del lado derecho. Vamos con Perplexity. Nos contesta, la opción más alineada es a tu ambientalismo, considerando que el autolavado está a solo 1.5 kilómetros, en la bicicleta seguida de caminar. Ir en auto sería lo menos recomendable. Y el transporte público solo tendría ventajas si tu ruta ya pasa por ahí y no implica un desvío de esperas largas. Bueno, gracias por Gracias por tu recomendación. Vamos por la cuarta, Gemini. La recomendación definitiva es llevar el coche en grúa. Si es eléctrica y baja en emisiones, dice que mejor no. O si no es viable, manejarlo directamente al autolavado aplicando conducción eficiente, pero descartando por completo las opciones de ir caminando, en bicicleta, en transporte público por separado. Entonces, digamos que DeepSeek y Gemini, bueno, entendieron mejor el problema al cual nos enfrentamos y lo pusimos a consideración de estas inteligencias para que nos ayudara a tomar una decisión. Pero bueno, en este ejemplo, todos conocemos los conceptos, ¿no? Auto, autolavado, bicicleta, transporte público, la necesidad de lavarlo. Entonces, el nivel conceptual es entendible y manejable por todos, ¿no? Imagínense esto mismo trasladado a ustedes que son área de ciencia física, matemática, área uno, a cuestiones administrativas o sociales. No tienen conocimiento, no tienen experiencia, y lo que les responda va a ser, wow, figúrense lo contrario. Los invito, este mismo prompt, pónganlo en el que ustedes quieran y veamos sus respuestas. Entonces, en conceptos que manejamos todos, entendemos todos, sabemos la jiribilla que tiene la pregunta y ninguna me advierte, oye, nota algo raro, dices tres, pero mencionas las cuatro opciones. Eso no lo advierte. Pero nosotros realmente leemos la pregunta y dijimos, algo aquí está chueco, ¿no? Esto no puede ser. Y no quiero decir con esto que DeepSeek y Gemini son mejores, no, para nada. Todas son buenas herramientas, pero sabiéndolas conducir. Entonces yo creo que aquí la inteligencia que puedan tener o la simulación del entendimiento queda entredicho, ¿no? Aquí traigo otros ejemplos, los pongo en color azul. Por ejemplo, la semana pasada empezó a salir en YouTube muchos comerciales sobre República Dominicana y su trip planner. Sacaron una inteligencia artificial dedicada a la recomendación de viajes y bueno, siempre la inteligencia artificial cuando la ponen por delante vende mucho y dicen que te ayuda a tomar decisiones, pero si ya pusimos algunos ejemplos y vemos que alucina, pues no se nos haría tan extraño decir, y ahora que sabemos un poquito más de los diferentes tipos de sesgos, pues imagínense aquellos negocios, aquellos hoteles, aquellos consorcios que estén en, en buen aval, en buena compañía o en buenos términos con los que
programan esa inteligencia artificial de planeación de viajes, pues no dudo ni tantito que sean los primeros en salir recomendados y versus aquellos que no están alineados o no están de gracia con este modelo de negocio, pues no saldrán. Y ya se está escuchando mucho, se está leyendo mucho que se va a utilizar inteligencia artificial generativa para la administración pública. Y pues me figuro en esa situación hipotética donde las personas líderes encargadas de tomar las decisiones se hagan a un lado, pongan al frente una inteligencia artificial generativa, que la vendan, bueno, como que es la panacea, como es el tecnosolucionismo de todo, y que digan, no, decidimos hacer esta obra pública, decidimos hacer este mejoramiento y tal, porque la inteligencia artificial generativa lo recomendó. Y como es muy inteligente, bueno, pues ahí estamos detrás. Pero, pues bien sabemos que hay muchos sesgos, ¿no? Y no solamente eso, produce alucinaciones. Entonces, esto igual llevarlos al camino de la reflexión, de la crítica, de la ética. Entonces, la inteligencia artificial es buena herramienta, sabiéndola conducir, pero cuando no y la se quiere vender como el tecnosolucionismo, ups, entramos en problemas, ¿no? Entonces, ya particularmente hablando de qué tipos de alucinaciones, hay tres fundamentales. Una es la factual, que es inventar fechas, nombres de leyes o eventos históricos que nunca ocurrieron. La bibliográfica, que es la que padecemos todos los docentes e investigadores, genera citas de libros, artículos, autores que parecen reales, pero no existen en ninguna base de datos. Y las de tipo razonamiento, que dan una respuesta lógica a un problema matemático científico que llega a una conclusión errónea. Entonces, como el ejemplo que les puse dos láminas atrás, no es nada elaborado, todo el mundo lo entendimos, pero la inteligencia artificial le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Un concepto muy importante es el echo chamber, que es la cámara de eco, que es la autoselección y se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy ferviente usuario de Twitter, hora ex, pues, y pues uno sigue al comentarista que le va a su equipo, uno sigue al analista político que está a favor o en contra del partido político de la preferencia, del gusto que ustedes manden, ¿no? En el caso de las plataformas de streaming, ustedes saben que, bueno, están viendo una película, se ven una serie, se termina y como te gustan las de tipo drama, ahí te van tres de drama. Como te gustan las tres de acción, ahí te van tres de acción. Pero pues, justamente es muy criticado eso, ¿no? Porque te estás perdiendo de un abanico de otros géneros que también son muy buenos. Entonces, cuidado con esas cámaras de eco, ¿no? Que únicamente queremos seguir escuchando a lo que estamos de acuerdo. Y esto nos lleva a un gran problema, que consideramos o tenemos la percepción de que el mundo entero piensa como nosotros, ¿no? Entonces, hay otras posturas y esto, hay otras ideologías. Y entonces, bueno, sí, imagínense de una región que aportan, están a favor de un partido político en especial, utilizan las redes que están justamente conectadas con eso y con eso entrenan los algoritmos y más lo demás, pues las respuestas que te van a dar, bueno, van a estar evidentemente sesgadas. Y bueno, ahí les pongo la imagen muy interesante de que las alucinaciones de la IA, y bueno, la presenta como la nariz de Pinocho, ¿no? Que hay que tener cuidado, la alucinación, que no nos mientan, ¿no? Aquí cambia un poquito el tema. Quiero hablar sobre la encuesta nacional de inteligencia artificial generativa que se celebró en octubre de 2025, así inició el estudio, y recientemente, creo que no tiene más de 10 días que la publicaron, la publicó la Secretaría de Educación Pública, y donde participaron 2.900 instituciones de educación superior, de los cuales los informantes fueron 1.5 millones de estudiantes y 163,000 docentes. La pregunta es, ¿con qué frecuencia utilizas la IA generativa? El 60% de los docentes dijo un uso cotidiano y los estudiantes dijo un 66% en su uso cotidiano. Aquí nada más es para centrarnos para lo siguiente, de cómo se está utilizando la IA gen en los ambientes áulicos, ¿no? La gráfica de barras en horizontal de mano izquierda dice qué tipo de contenido has generado con ayuda de herramienta IAGEN generativa, bueno, IAGEN en los últimos 3 meses, principalmente para textos, después para imágenes, después para código, después para video, después para audio y ninguno. Y como ven, textos e imágenes son los estudiantes los que más lo utilizan
Para código también, bueno, un grado porcentual, y para videos, bueno, y audios dicen que son malos docentes. Ok. La siguiente pregunta fue porcentaje de estudiantes y docentes de las instituciones de educación superior pública que manifiestan la necesidad de tomar cursos vinculados allá. Bueno, el 91% de los docentes en esta encuesta de 2.900 instituciones dice que tienen esa necesidad de cursos de formación y los estudiantes dicen que el 76.2. Entonces, entiendo un poco la preocupación de la gráfica de Donna color roja o guinda, de que, bueno, justamente nosotros los docentes queremos tener directrices que nos enseñen bien a cómo adoptar esa técnica y cómo incorporarla a nuestro quehacer, ¿no? Y otra gráfica de barras es la calificación autopercibida en el conocimiento y uso de herramienta y ajena, una escala de 1 a 10, donde ponen estudiantes, hombres y mujeres, y docentes, hombres y mujeres, cómo se autoperciben en el uso, ¿no? Y conocimiento. Bueno, ahí dejo los números, pero quiero llegar a esta, a la que está enmarcada, donde se pregunta porcentaje de estudiantes y docentes por tipo de sostenimiento, sea público o privado, que declaran no conocer normativas institucionales en el uso de la ajena. Los docentes en lo público dice que casi el 77% de los docentes en lo público no saben alguna directriz, alguna condición de uso, alguna recomendación de cómo usar la IAGEN versus en escuelas particulares el 67% y por otro lado los estudiantes dicen que el 75% también no conocen alguna directriz, alguna condición de uso, una recomendación, buena práctica para utilizar la IAGEN. Ok, y pongo en azul, no existen reglas claras o no se conocen, lo que exige avanzar hacia marcos institucionales que orienten el uso ético y responsable de la IAGEN. Ok, pongo aquí la portada de la Gaceta de hace semana y media, que es justamente en las vísperas del Día del Maestro, y voy a leer un fragmento al respecto. Dice, el propósito no debe ser perseguir estudiantes, sino formar criterio. Para ello se necesitan reglas claras. ¿Cuándo puede emplearse IA? ¿Para qué? ¿Con qué límites? ¿Y cómo declararla? ¿Qué se evaluará? ¿Y qué usos son inaceptables? Ahí tenemos una tarea pendiente. Estudiantes y docentes reportan conocimiento limitado de directrices institucionales sobre la IA. A la vez, la comunidad no pide una prohibición general, sino guías y lineamientos. El estudiantado solicita herramientas, directrices claras y oportunidades para aprender con ella. El profesorado pide formación, recursos y casos de usos sólidos. Docentes y estudiantes están pidiendo que la universidad ejerza su papel formativo. La alfabetización de NIA será clave, no consiste solo en escribir mejores prompts, implica comprender cómo funcionan estos sistemas, reconocer sus limitaciones, evaluar críticamente sus resultados, identificar sesgos, proteger datos y aplicarla con un sentido disciplinar. En la UNAM, una cultura de uso crítico, ético y creativo requiere formación continua, comunidades de práctica, diálogo con estudiantado, con estudiantes, cuidado de datos y apoyo real del profesorado. Yo cuando leí esto me dio mucha paz, porque justamente la iniciativa que estamos impulsando, Conecta ya que iniciamos el año pasado y que ahora, bueno, hemos tenido más claridad en los procesos que estamos siguiendo, justamente en ese proceso nos encontramos. Y en esta reunión o en esta charla, él es la propuesta que les quiero hacer. Cada uno de ustedes, justamente entre todos, vamos a construir. Más adelante les voy a decir la dinámica. Ya tengo un adelanto con los colegas que vinieron de manera presencial y y bueno, está maravilloso. Y después les quiero poner un fragmento. Me dirás, Axel, si se logra escuchar. A ver, paso uno si carga. Bueno, primero es un poquito de comercial, ustedes saben. Saltamos. ¿Se escucha, Axel? No, creo que no se escucha, doctor. Bueno, entonces, de ser así, y para no gastar más, lo voy a compartir en el chat. Y nota importante, si inician a escuchar en el minuto 20:50 en adelante, ella es la rectora de la Universidad Panamericana y del IPADE. Esta charla salió, aquí va a estar, por aquí lo vi, el 13 de febrero. Entonces, donde ella dice
ella dice, la doctora Fernanda Yergo, de que, bueno, debemos concentrarnos en los docentes, porque en ellos pues, debemos concentrar la formación, porque en ellos está justamente ser ese mediador entre el estudiantado y las tecnologías emergentes. Entonces, debemos formarlos con un sentido crítico y ético para justamente formar. Entonces, igual cuando yo escuché esto, dije, bueno, justamente estamos en ese camino, ¿no? Dice que sería bueno que la escucháramos. No sé si puede compartir su audio. Sí. A ver, permítanme tantito porque de repente tengo doble pantalla y me pierdo entre una y otra, pero permítanme. A ver, vamos a hacer otra oportunidad. Me dicen si se escucha, por favor. Todavía no. ¿Se escucha? No. A ver, vuelvo a la presentación. Algo importante, toda esta presentación va a estar disponible en el sitio. Al final se los, se los comparto el sitio para que si tienen mayor interés y ver las referencias, bueno, descargarlo, ¿no? Descargar la presentación. Perdón. Bueno, entonces uno de los grandes referentes respecto al uso conético de la inteligencia artificial es la UNESCO, preocupada justamente por ser un marco que guíe a todos los países e instituciones educativas sobre un uso ético. Brevemente les comento que pues para llegar a la ética se basa en cuatro valores fundamentales, que es vivir en armonía y en paz, garantizar la diversidad y la inclusión, medio ambiente y ecosistema floreciente, respeto, protección, promoción de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y sobre estos valores se levantan diferentes principios, que es la proporcionalidad y no hacer daño, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, privacidad, supervisión humana y determinación, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, consideración y alfabetización, gobernanza adaptativa y de múltiples partes e intereses. Esta imagen la obtuve justamente del enlace que pongo a pie de página de, de esta charla magistral que hablan sobre la recomendación sobre la ética de la IA, que vino una consejera, un representante de la UNESCO y de una charla aquí en la universidad, y justamente explica estos valores y estos principios y la importancia que es no olvidarlos para poder hablar de una inteligencia artificial ética. Y todo esto está en el cuaderno de Notebook LM o en el Drive que compartieron por si tienen mayor interés. Aquí me voy a detener un poquito en lo que es el código de ética de la UNAM, de la universidad, que la última modificación la obtuvo en 2015, si mal no recuerdo, y como preámbulo, el código de ética de la UNAM establece principios y valores que deben guiar la conducta de los universitarios, así como de quienes realizan alguna actividad en la universidad. Dentro de ese código de ética son tres valores, pero yo aquí nomás enmarco dos, que es formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos de excelencia e integridad académica, útiles a la sociedad, con conciencia crítica, ética, social y ambiental, y comprometidos con la justicia, la cooperación y la solidaridad humana, es decir, tomar al humano, a tomar al otro como un fin, no como un medio. Contribuir con racionalidad, objetividad y veracidad de la generación y transmisión del conocimiento científico y humanístico, así como al estudio de las condiciones y la solución de los problemas nacionales. Entonces, si los leemos en la actualidad, en este 2015 no estaba en plan en la inteligencia generativa, pero aún no se liberaba de manera comercial, ¿no? Pero estos valores al día de hoy suenan vigentes, por eso lo menciono. Y dentro de los principios de ética, igual como lo mencioné hace un momento, la UNESCO tiene valores y sobre los valores hay pilares fundamentales que dan los principios. El Código de Ética de la Universidad igual, primero tienen los valores y después se generan los principios. Y de los 12 principios, en realidad menciono 7 que están muy ad hoc a nuestros tiempos actuales. Uno es la convivencia pacífica, respeto a la diversidad cultural y étnica y personal, todo lo que hemos hablado del sesgo.
integridad, honestidad académica, lo que hemos hablado de las alucinaciones, de los tres tipos que hay. Ya ven que genera fechas, genera autores, alucina, pues, alucina bibliografía. Reconocimiento y protección de la autoría intelectual, perfecto. Responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario. Objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas. Imagínense, a lo mejor dentro de poco no nos será extraño que haya una agente de inteligencia generativa que se encarga de hacer las evaluaciones académicas para los estímulos, para los concursos de oposición o figuraciones, ¿no? Pueden suceder. Transparencia en el uso de la información y de los recursos públicos de la universidad. Por supuesto, siempre abogamos o siempre vamos hacia que haya una transparencia de toda esa información y la privacidad y protección de la información personal. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el código de ética actual de la universidad a la fecha es vigente. A la fecha es vigente y estoy seguro que estas directrices que generemos justamente cuidaremos que estén muy apegados a los códigos de ética de la universidad, a los que menciona también la UNESCO, a los que menciona la Unión Europea. Y bueno, en breve empezamos ya con la dinámica. Y reflexiones detonadoras antes de llegar a esta dinámica es, aquí no busco respuestas, aquí más bien busco sembrar la semilla de la inquietud, detonar ideas. El, la revista Times dijo, la IA está debilitando nuestro cerebro. Cada quien respóndase desde su experiencia, es decir, hay un déficit cognitivo, podríamos usar. Esta es otra infografía que es aquí generada por la universidad y a la cual me llama mucho la atención porque, bueno, como ustedes saben, pues esas grandes granjas de servidores donde se procesan todas las requisiciones de cuestionamientos de inteligencia artificial a través de los prompts, pues utilizan agua. Y aquí menciona que, bueno, estos equipos trabajan 24/7 y generan mucho calor, por lo que necesitan sistemas de refrigeración que utilizan agua. Algunas se evapora y otras veces se reutilizan entre 3 a 10 veces. Las IAs como ChatGPT utilizan medio litro de agua para dar 10 o 50 respuestas. Y ahora sabemos que en promedio recibe al día 4 millones de preguntas o de solicitudes de interacciones a través de prompt. Imagínense la cantidad de agua que se gasta. Y esto nomás estamos hablando de ChatGPT. Summon Perplexity, Claude, DeepSeek, Copilot, todas las nuevas que vayan saliendo. Entonces, y no solamente, por un lado tenemos la situación del agua, del recurso, pero por otro lado también tenemos el consumo eléctrico, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, son dos recursos fundamentales que debemos tener muy bien. Y cada vez nos acorralan más, porque si abrimos un navegador de Google y hacemos una pregunta, explícame la fotosíntesis, ya hay inteligencia artificial generativa detrás de esa barra de búsqueda. Es decir, no podemos hacer una búsqueda indexada como era hace unos años, donde te mandaba la liga Wikipedia, la liga un blog, sino que ya la estamos haciendo trabajar desde un primer momento. Entonces, la invitación aquí es que utilicemos de una manera responsable la inteligencia artificial generativa. Hay buscadores, como los que pongo aquí abajo de la infografía del agua, que no utilizan IA. Por ejemplo, Tor Project, DuckDuckGo, Mojek, Startpage y Vivaldi. Los invito a que los consulten porque trabajan como trabajaba Google hace 20 años, ¿no? Entonces, no está inmerso en su programación el utilizar inteligencia artificial generativa, porque así nos creamos conciencia, tanto nosotros como docentes, y la invitación generemos también a los estudiantes, cuando preguntamos, cuando quisiéramos hacer preguntas, a lo mejor literales, con cierta sintaxis, no con tanta semántica como si lo pide la inteligencia artificial generativa, utilicemos la herramienta correcta, ¿no? Y así estemos tranquilos de que no habrá un mayor gasto de consumos de energía y de agua, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación. Yo confío que ahorita Axel haga favor de compartir esos buscadores
Y bueno, hablando un poquito de descriptores, alguien me puede decir, bueno, es que si pongo en Google fotosíntesis, un guión medio o el menos IA, eso quiere decir que me mande todo las respuestas menos lo que es IA, pero ahí toma literal, ¿no? Pero aún así la inteligencia artificial sigue trabajando. Entonces, la invitación es conozcan esos buscadores y bueno, tengan esa otra herramienta como aliado, ¿no? Y fíjense lo que publicó El País, igual, no hace más de 2 semanas, las erratas como símbolo de prestigio. ¿Cómo escribir para que no parezca ya? Y yo me quedo, ¿en serio? Imagínense que estemos en esa situación, ¿no? Que nuestros escritos, nuestros ensayos, nuestras tareas, nuestros papers, todo lo que necesitamos escribir, cometamos intencionalmente algún error de dedo para justamente justificarnos o exhibirnos de que nosotros no utilizamos la inteligencia artificial generativa. Es preocupante, ¿no? Digo, yo confío, bueno, fue una nota, pero la gente que lo permite, yo creo que ya se dejó rebasar, ¿no? Por la inteligencia artificial generativa. No, es una herramienta más que nos ayuda a ser más claros, nos ayuda a revisar la redacción, a eliminar los errores de dedo, la ortografía, signos de puntuación. Eso ayuda, pero bueno, no que sea un símbolo de prestigio, ¿no? Entonces, recordando, son reflexiones detonadoras que quiero llevar hacia ustedes, hacia al camino de la reflexión. Aquí otras. La IA Gen ya es un componente habitual del quehacer académico y prohibir no detiene su uso, sino que lo empuja hacia la informalidad y al uso oculto, dejando al estudiante sin ningún acompañamiento pedagógico o ético. Entonces, no la prohibamos, es la invitación. O sea, hay que abrirnos, hay que ser responsivos, que demos respuestas de manera responsables con un sentido crítico y ético, el título de la charla de hoy. Adaptar una postura de sospecha constante convierte al docente en un vigilante o un espía que busca trampas, lo cual deteriora el vínculo de confianza con el estudiantado y genera un ambiente de hostilidad en el aula. Sí, tengo varios colegas que se preocupan mucho por eso, los están pasando en revisores y si utilizaste la proporción de similitudes tanto, y no nos comportamos en eso, porque ahí únicamente estamos evaluando el producto, ya lo habíamos comentado en otras asesorías y aprende, hay que preocuparnos mucho por el proceso, justamente ver cómo racionalizó la persona, la interacción, cómo se apoyó, no hay que prohibirla, o sea, es una herramienta más, ¿no? El mercado laboral y la sociedad integran estas herramientas, por lo tanto, prohibirlas en la universidad es lanzar a alguien a un mundo lleno de IA, sin las competencias necesarias para usarla de forma crítica y segura. Pues yo creo que aquí la mayoría estarán de acuerdo conmigo, porque si aquí la prohibimos y no la utilizamos cuando se inserten al sector productivo, al sector laboral, y no tuvieron un uso crítico y ético en los viajen, allá afuera, pues ustedes saben que las competencias son mayúsculas y puede haber muchas desigualdades. Entonces, desde un principio, preparémonos para tener esa apertura, esa reflexión, esa crítica y, bueno, usémoslos con responsabilidad. Otras reflexiones más, no sé si vieron de izquierda a derecha, no sé si vieron a este joven de la Universidad de California en Los Ángeles, que en la ceremonia de graduación dentro del estadio, pues llegó el camarógrafo, lo empezó a grabar, el chavo todo extasiado, saca su laptop y empieza a enseñar todos los prompts que estuvo haciendo, ¿no? Bueno, mostró unos breves prompts, ¿no? Y entonces, pues esto incendió las redes sociales y dijo, ¿cómo es posible que se exhiba en una semana de graduación? Y bueno, varias gente empezó a cuestionar si realmente merecía obtener el grado, ¿no? Y qué postura tomaba la Universidad de California para si iba a revocar el grado y no, y hasta el momento no se ha pronunciado por el estilo, pero actualmente, y no en México, en otros lados, existe ese gran temor, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para nosotros justamente ser permisivos con qué directrices, con qué normas, con qué buenos casos de uso, ¿no? Es una tecnología emergente que nosotros sí, al principio fue un gran impacto, fue la emoción, fue la necesidad de interactuar, pero ya estamos en el momento de empezar a usarla con responsabilidad y decir cómo se va a utilizar, quiénes lo van a utilizar y para qué, ¿no? Otro segundo ejemplo en el medio es de un diseñador que sus diseños, bueno, dice, entrega un
cuando entrega el producto, entrega un certificado de autenticidad donde dice que fue 100% realizado con inteligencia humana. Y para comprobarlo, cuando, digamos, se está arrastrando el lápiz, haciendo sus diseños, se está grabando constantemente. Entonces, cuando entrega el producto, entrega el trabajo y entrega el video para certificar que ninguna inteligencia artificial estuvo inmiscuida en el diseño creativo y en el desarrollo. Entonces, tendremos la necesidad de llegar a estas instancias. Yo, sinceramente, no lo creo ni lo veo necesario, pero bueno, es las cosas que están sucediendo. Y por último, la llamada paradoja de la IA, que pues está documentado que la IA no reduce el trabajo, sino que lo intensifica. Y tiene cierto sentido pensándolo así. Si antes me tardaba 5 horas en desarrollar cualquier actividad y ahora me tardo 40 minutos, pues lo que sucede es que, ok, termino la actividad 1, la termino más pronto, sigo la actividad 2, la actividad 3. Entonces es la paradoja de la eficiencia. Realmente, no hay duda, podemos eficientarnos y potenciarnos con las herramientas de IA, pero nos estamos convirtiendo en una maquinita, ¿no? Hacemos una cosa, si tenemos el término de workaholic, de que más trabajo y más trabajo y más trabajo y cada vez genero más, ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, debemos tener cuidado y ser totalmente. Como retos pendientes, además de fomentar un juicio crítico y ético, como es lo que hemos venido platicando hasta el momento, debemos abordar tres dimensiones fundamentales para evitar que la tecnología se convierta en un mecanismo de exclusión, subrayo exclusión. Uno es el acceso. Se refiere, bueno, la disponibilidad técnica y física de infraestructura y software. Al respecto, el Observatorio Institucional de la IA de Educación Superior en México reportó que el 75% de las instituciones de educación superior no cuentan con licencias para el uso de recursos de herramientas de IA, obligando a docentes y estudiantes a depender de versiones gratuitas con funciones limitadas. Entonces, una cosa es tener el acceso. Y aquí hay algo que he pensado mucho y pensando en términos de paradigmas. Bueno, cuando inició la energía eléctrica, pues evidentemente el que tenía energía eléctrica tenía ventajas, podemos decir, comerciales versus aquellos que no. Después, bueno, con la computadora, pues había personas las que tenían computadora en sus inicios, pues tenía ventajas de los que no. Y después los que tenían internet. Entonces no era suficiente con tener energía eléctrica, era tener energía eléctrica, después computadora y después internet. Entonces aquellos que lograban tener internet tenían ventajas versus los que no. Y a todos creo que nos ha pasado, ¿no? Se va la señal de internet y nos detenemos, nos paramos, nos estiramos, oye, ya tienes internet, todavía no llega. Y entonces, pero tienes energía eléctrica y tienes computadora, o sea, tienes un procesador de textos, tienes una hoja de cálculo, puedes empezar a redactar, pero te detienes como si el internet fuera ese, pues sí es el hilo que te conecta al mundo de la web, pero uno puede seguir trabajando, ¿no? Entonces, en cada uno de esos pasos de energía eléctrica, computadora, internet, ahora, además de internet, inteligencia artificial generativa, y no solo eso, además, versión de paga o no o gratuita, es ahí donde digo que la brecha digital se está expandiendo más y más. Antes era un factor, la energía eléctrica, luego se convirtió en dos, luego en tres, si me van siguiendo, energía eléctrica, computadora, internet, ahora inteligencia artificial, ahora de qué tipo de inteligencia artificial, de paga. Entonces la brecha digital se va expandiendo, se va expandiendo, expandiendo. Y yo creo que los que somos maestros tenemos pues ya una cierta habilidad desarrollada de que identificamos a, a los estudiantes que utilizan inteligencia artificial de paga y a los que no, porque la capacidad de procesamiento que le destinan a esas personas que tienen la posibilidad de pagar, pues las respuestas tienen una cadena de pensamiento pues, más estructurada, mayor recursos dedicados para atender a ese tipo de personas, perdón, versus a los que no. Entonces, retos pendientes, así lo dejo un poquito. Por otro lado, además del acceso, tenemos la accesibilidad, es decir, se hacen todas las herramientas y sistemas con un diseño inclusivo, donde eliminen las barreras tanto físicas y cognitivas. Entonces, por un lado es el acceso, con estas cuatro escalas que les digo. Otra cosa es, ok, tengo acceso, tengo la computadora, tengo internet, tengo todo, pero sé utilizarla.
Si es fácil para mí, consideran ciertas barreras o límites que tengo a considerar. Y la otra, además, es, pues tengo acceso, tengo accesibilidad, pero ahora tengo alfabetización en el uso de la inteligencia artificial, tengo conciencia de cómo se desarrollan, cómo se generan los modelos, cómo tratan los datos, cómo se generan las imágenes, sé cómo interactuar bien con las herramientas, sé identificar alucinaciones. Bueno, eso hablamos de alfabetización y literacia digital. Inclusive dentro de esta iniciativa Conecta Ya, con la asesoría Sí Aprende como la que estamos hoy, justamente nuestro propósito, tratar de reducir esa gran brecha digital que cada vez se hace más grande, ¿no? Entonces, felizmente llegamos a la actividad donde el objetivo es construir colectivamente, cada quien desde su experiencia, cada quien desde su perfil, sean estudiantes, sean docentes o sean de otras áreas, llamémoslo administrativas, pues que con un fundamento de sentido crítico y ético frente a la IAGEN nos den aportaciones, es decir, privilegien sus experiencias del que sí se puede hacer y que no. Ahí está la QR. Ahorita me voy a brincar un poquito al formulario para explicar lo que hay que hacer. Mucho nos van a ayudar, así nos den un lineamiento, nos den una idea, una preocupación que tengan, a nosotros nos va a ayudar porque dejen, por favor, Axel, compárteles la liga en el chat. Y voy a dar un par más de segundos aquí en el del QR para que entren al formulario. Y aquí, bueno, lo voy a poner aquí a un ladito para, ups, para dejar sin, aquí, a ver, ahí está. Entonces, ¿qué van a ver en este formulario? Bueno, el objetivo es construir colectivamente recomendaciones basadas en su experiencia docente y estudiantil, fundamentadas en el sentido crítico y ético. Todas esas noticias, todos esos ejemplos que les traje, el prompt del autolavado, que justamente nos ayuda a entender, a dimensionar mejor lo que son los sesgos y las posibles alucinaciones, ahorita que las tenemos frescas. Entonces, ¿cómo nos van a ayudar? Es muy importante que primero digan qué perfil tienen, si es de docente de investigación, si es de estudiante, si es personal administrativo o es cualquier otro. Y nos ayudan, voy a cambiar la versión de vista previa, nos ayudan desde tu perfil y experiencia, propon un lineamiento o recomendación sobre cómo sí utilizar la IAGEN para fortalecer la agencia humana, el pensamiento crítico, la creatividad en la universidad. Nota, si deseas proponer más de una idea, por favor separarlas utilizando un punto y coma. Generar una idea, punto y coma, quieren agregar otra idea, punto y coma, otra, bien. Y por un lado tenemos el sí, cómo sí utilizar, y por el otro lado tenemos desde tu perfil y experiencia, propone un lineamiento de recomendación sobre cómo no utilizar la IAGEN con el fin de evitar la sustitución del esfuerzo intelectual, prevenir sesgos o proteger la privacidad intelectual. El mismo método, si quieren meter más de una, pongan punto y coma y vayan sumando. Y algo muy importante, la intención de este ejercicio ahorita en línea es, vamos a concentrar todas sus opiniones, todas sus inquietudes y las vamos a analizar. Las vamos a analizar con el fin de crear un documento. Aún no sabemos si le llamemos directrices, pautas, lineamientos, pero sí sabemos que van a ser para ayudar justamente tanto a la docencia en la enseñanza y a los estudiantes en el aprendizaje. Entonces, para nosotros sería muy importante contar con su participación y si es su deseo que aparezcan o sean reconocidos como coautores de este documento que está en desarrollo, escríbanos su nombre, tal como quieren que aparezca. Si es su nombre completo, mayúsculas, minúsculas, acentos, cuiden la ortografía. O si deciden participar, pero no desean que aparezca su nombre, pueden utilizar un seudónimo o simplemente anónimo o un espacio en blanco y así puede quedar. Porque les digo, sí, ay, alcancé a ver, sí, esto va a quedar abierto,
va a quedar abierto. No necesariamente ahorita, yo sé que ya es un poco tarde y uno está, de repente se cansa, pero vamos a dejar lo que resta hasta el lunes, todo el fin de semana. Después, si ustedes me lo permiten, después les mando un correíto a todos a los que están ahorita actualmente conectados en Viva, donde les remita este formulario para que justamente ahí nos hagan saber. Quiero aprovechar para compartir el trabajo que se hizo de manera colaborativa. Ah, algo muy importante, perdón. Aquellos que tengan el cuaderno de Notebook LM, que es esta a la vista, y es la que deben estar viendo, aquí están todos los documentos de referencia que hablan de los marcos éticos de la Unión Europea, algunas iniciativas que ha habido de la UNESCO, el Código de Ética de la Universidad, los códigos de ética, los lineamientos propuestos por la EGTIC. Entonces, sugiero que utilicemos una herramienta artificial anclada en estos documentos y sobre aquí empiecen a hacer sus propuestas. Entonces, eh, tengo la intención de generar una propuesta que trate sobre cómo se utilizar la inteligencia artificial dentro del aula. Soy profesor y me gustaría proponer eso. Quisiera que me recomendaras o me ayudaras a mejorar tanto la redacción o mejorar este lineamiento con base en las fuentes que tengo, ¿verdad? Y ese es por un lado, o los que tienen el archivo en Drive con todas las diferentes fuentes, pueden cargarlo directamente a su propio cuaderno de Notebook LM, que ese sería el estado ideal. Siéntanse con la confianza de que son documentos, son fuentes revisadas, ya las analizamos, ya las leímos, entonces justamente lo bueno de trabajar con una herramienta que dentro de sus fuentes teóricas, bueno, hayan sido revisadas, ¿verdad? Y con base en ello, permítanme, voy a mostrar rápidamente el producto de las sesiones de manera presencial. Entonces, aquí se integraron equipos, cuidamos que fueran plurales, es decir, que hubieran en un equipo biólogos, físicos, de áreas sociales, administradores, es decir, que fueran plurales y multidisciplinarios, para que justamente hiciéramos una conversación más rica en el seno del grupo. Y aquí, a ellos les pareció buena idea que sí aparezcan sus nombres, además agregaron a qué dependencia pertenecen y empezaron a generar sus lineamientos. Entonces, estos como base, más los de ustedes, aquí participaron alrededor de casi 50 participantes y entonces ya tenemos varios, pero ahora con la participación de todos ustedes, pues son bienvenidas todas sus inquietudes, todas las ideas que han tomado, son muy bien valoradas sus experiencias que han tenido, ¿no? En estos años donde la inteligencia artificial se ha metido al aula y bueno, qué hemos detectado, qué han identificado, cómo han resuelto algunas situaciones. Todo eso es muy rico para nosotros porque justamente vamos a organizarlo, vamos a estructurarlo, vamos a codificarlo y al final vamos a generar, no me atrevo a decir que un decálogo, pero porque estoy seguro que van a salir más pautas a las cuales nos van a ayudar justo en la directriz de un uso ético y creativo, ético y crítico de inteligencia artificial generativa. Entonces, va a quedar abierto el formulario que les compartí al final voy a poner mi correo por cualquier situación. No duden en escribirnos y haremos las precisiones que sean necesarias. Confío que ya Axel me hizo favor de compartir la URL y repito, el día de mañana les mandaré un correíto a todos los participantes que están en la sesión para recordarles la liga al formulario y bueno, invitarlos a participar. Sí, dime, Axel. Justamente es que las ligas que están en la presentación, ambas llevan a los documentos del Drive. No hay liga para el acceso al notebook. No, no abre el acceso a Notebook. A No, ver, lleva hacia los documentos, las dos. los dos llevan a los documentos. Ok, a ver.
déjenme hacer una precisión, permítanme y ahorita resolvemos esa situación. Denme unos segundos, por favor. Vamos viendo dónde está la inconsistencia. A ver, voy a probarlos. Ok, miren, esta es la URL larga, la voy a pegar aquí en el chat. Esta primera, para liberar cualquier duda, esta primera lleva al formulario. La acabo de mandar ahí. Veamos con la segunda. Esta segunda lleva al Drive con todos los documentos de referencia. Por favor, también me ayudas a probarlo de tu lado, Axel, para ver que realmente sí abra lo que estamos comentando. Sí, los dos bien. Y hay una tercera que los tendrá que remitir al cuaderno. Ah, ok. Ya estoy viendo aquí la inconsistencia. Sí, justamente en el cuaderno tenemos un problema. Pero ahorita lo vamos a resolver. Nomás denme un segundo. A ver, no sean malitos. Y, a ver, esta debe llevarlos al cuaderno y todos deben tener acceso. ¿Sí lo abre Axel? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, permítanme, por favor, en el correo que les voy a enviar mañana, precisar estas mismas ligas, la del Drive, la del cuaderno y la del formulario. Sí, por favor. Ah, y si ven a bien, de una vez les comparto la presentación de primera mano para quien dice. Ah, perdón, dice que no ven los mensajes. Discúlpenme, Ya los estoy mandando, no se Ah, preocupe. ya la está viendo Axel. Muchas gracias. Sí. Perdón, estaba en otro canal. En otro canal de chat, discúlpenos. Entonces, qué bueno que Axel nos ayuda a moderar, porque si no, nos perderíamos más. Entonces, retomando un poquito la presentación, entonces la actividad de co-creación, por favor, es muy valioso para nosotros y será valioso no únicamente para ustedes, sino para el grueso de la comunidad universitaria, que empecemos a generar estos lineamientos, por favor. Y preparándonos un poquito para el cierre, eh, eh, mucho se ha dicho, bueno, quisiéramos saber, ay, no, no estoy compartiendo, perdón. Muchos nos dicen, oiga, nosotros quisiéramos saber o conocer qué podemos hacer para implementar un caso de uso de cómo llevar bien un ejercicio, una actividad de inteligencia artificial generativa en el aula, en una actividad. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Se llama el método del tutor socrático para el uso de estudiantes con IA, donde no se prohíba la IA, al contrario, se promueve la enseñanza y cómo usarla de forma correcta. Entonces, cambiar el enfoque de IA, en vez de dar, pues apoyar al pensamiento. Y aquí hay una condición de plantillas de indicaciones de prompt para el estudiante, ¿no? Y actúa como mi tutor experto en álgebra 1. Mi meta es entender verdaderamente cómo resolver los problemas matemáticos que te dé, donde las reglas sean, número uno, nunca me dé la respuesta final, ni todos los pasos a la vez. Que ya ven que si uno no pone esta observación, te contesta y se va de frente, ¿no? No se espera. Regla número dos, hazme una pregunta guía para ayudarme a deducir el primer paso y espera mi respuesta. Regla número tres, si cometo algún error, señálalo suavemente y pídeme que lo corrija antes de avanzar. Aquí está mi primer problema. Entonces, desde un principio estás condicionándola ya que debe cumplir con ciertas reglas, y es decir, no como anteriormente, ¿no? Que tenías tu libro y, bueno, tener los ejercicios, pero tú sabías que al final de las hojas venían las respuestas, ¿no? Y para el ejercicio 28 la respuesta es la B, para el 32 es la C. Entonces, desprendámonos un poquito de la idea de que tenemos la hoja de respuestas y vámonos paso a paso y justamente, bueno, será una función de cómo ir avanzando con la apoyo de inteligencia artificial como una herramienta donde la agencia docente o agencia estudiantil esté presente.
Y bueno, ¿cómo aplicarlo? Exige a los estudiantes que envíen su enlace de chat con la IA, es decir, veamos cuál fue el proceso, no únicamente el producto. Califica la conversación, es decir, la interacción que tiene con la inteligencia artificial, no solo la respuesta. Busca el esfuerzo, el pensamiento y la participación que tenga la persona que interactúa. Y bueno, recompensa el proceso de resolución de problemas. ¿Qué se desarrolla con esto? Bueno, el pensamiento independiente, comprensión más profunda, una integridad académica y confianza en la resolución de los problemas. Bueno, el autor es arroba el screenshow y bueno, es el autor, su seudónimo dentro de redes. Y bueno, recordemos que Sócrates ayudaba a sus estudiantes a dar luz a sus propias ideas a través de cuestionamientos continuos, proceso conocido como la mayéutica, ¿no? Que lo experimentamos muchos con los niños pequeños, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y qué sucede cuando esto? Y si no sucede eso, ¿será porque esto? Bueno, la IA socrática no te da la respuesta hecha, obliga al estudiante a usar su propia lógica mediante pistas para que el mismo resuelva sus problemas. Y ponemos en confrontación lo que es un rol activo versus un pasivo, donde el método tradicional, el estudiante se sienta, escucha y copia la respuesta del pizarrón o de la imagen, es decir, lo hemos notado, ¿no? Nos entrega una actividad, los vemos en la aula, nos vemos a través de una sesión de Zoom, le preguntamos y vemos que titubea, entonces ahí ya son las primeras señales de observación de que, bueno, únicamente está simulando el aprendizaje. Y el método socrático, el estudiante es el protagonista, si no se piensa, no responde y la conversación no avanza. Y para seguir reflexionando en estos días que acordamos ahorita que dejaremos abierto el formulario para justamente hacernos llegar de sus propuestas, una docencia responsiva propone una actitud proactiva, donde el docente establece marcos normativos claros, hacia allá queremos llegar. Diseña actividades que fomenten la autoría auténtica y guía al estudiante para que la IA-Gen sea un complemento y no un sustituto del esfuerzo intelectual. La IA-Gen, como sabemos, no es neutral, porque ni los datos que consumen ni los algoritmos que la rigen son neutrales, son construcciones sociales atravesadas por intereses y prejuicios. La ética no debe ser un obstáculo para la innovación, sino la base que garantice que la IA-Gen sirva al bien común, respete la privacidad y promueva la justicia social en nuestra universidad. Entonces, para seguir con esa idea de reflexionando y que nos den tumbos en la cabeza y bueno, generen esas propuestas que los solicitamos nos apoyen. Por último, comparto tres URLs. Una tiene que ver con la evaluación de esta asesoría Aprende. Es el primer QR. Ahorita Axel me va a hacer el favor de compartir. Es un formulario, son 5 o 6 preguntas, no se tardan más de 15 segundos. Eso nos ayuda mucho para justamente irnos catalizando, ver cómo vamos con nuestras asesorías, qué tan interesante les suena, si creen que cubre con los objetivos que ustedes persiguen. Entonces, ese es el primer QR, la evaluación de la charla de hoy. El segundo es para quien no ha conocido nuestro sitio de Conecta Ya, totalmente invitados. Brevemente voy a abrirlo. Si ustedes ponen en su buscador, sea con IA o no IA, Conecta IA, les manda dentro de las primeras respuestas, donde tenemos diferentes asistentes basados en inteligencia artificial que pueden apoyar la enseñanza, que habla de diseño instruccional. Este es el propio aquí de la CUAED que se generó, asistente digital personal docente activo de la UNAM. Y bueno, otro que tenemos como buen ejemplo es el de Khan Academy, que se llama Khan Amigo. Y bueno, consideraciones que hay que tener importancia, diferentes infografías que nos pueden ayudar a hacer una mejor docencia, teniendo de referente a los sentidos éticos y críticos, artículos y libros de acceso abierto, entonces que ustedes pueden consultar y justamente interesarse un poco más. Así como tenemos la sección estrategia enseñanza, también tenemos la sección estrategia aprendizaje, donde buscamos también apoyar al estudiantado. Aquí con un tutor personal para mejor conocimientos y habilidades. También tenemos un planificador académico que muchas veces no es exclusivo de los estudiantes, nos cuesta mucho la autogestión, la autoindependencia, el gestionar bien nuestros tiempos y actividades, ¿no? Y bueno, otro asistente inteligente de aprendizaje, también tenemos algunas infografías, tenemos artículos, tenemos libros, algunas herramientas categorizadas por diferentes
necesidades: el procesamiento y síntesis de información, mencionamos 4, redacción y mejora de textos, análisis numérico y de datos como Wolfram Alpha, Julius, GeoGebra. Entonces, bueno, y aquellos que quieran dedicarse un poquito más a lo que es la investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, ponemos aquí diferentes consorcios u organismos que se dedican a observar cuál es el avance. Por ejemplo, tenemos el Índice Latinoamericano de la Inteligencia Artificial, hay una sección dedicada a México, tenemos el Observatorio Institucional de la IA de Educación, tenemos este documento, ya lo tenemos compartido con ustedes, el uso de desarrollo ético. Recientemente se liberaron las guías de uso de inteligencia, guía de uso de IA Gen en la evaluación en diferentes niveles, tanto en el bachillerato, licenciatura y el posgrado. Bueno, algunas guías de la UNESCO y bueno, reportes de la Unión Europea y más. Estos no están en el cuaderno que les compartí. Tenemos el boletín Conecta IA, cada mes lanzamos uno. Ahí se podrían dar cuenta de los temas actuales sobre los temas de IA. Y también publicamos las actividades de formación, ¿no? Como el que tuvimos la semana pasada, que ahora lo damos de manera virtual. Y aquí, bueno, está la convocatoria, que ahora están aquí conectados, el canal de la coordinación, donde justamente aquí vamos subiendo todas nuestras charlas. La de hoy, confiamos subirla el día de mañana, entonces será ya aprende número 3 con el tema de docencia responsiva. Y si a lo largo de la charla hubo temas que les llamó la atención y yo les referí, eso lo vimos en IA 1, en IA 2 o en IA Aprende 3, ahí están los videos que, bueno, poco a poco vamos creciendo, casi llegamos a los 300 suscriptores y en vistas, bueno, casi llegamos a los 700 visualizaciones. Entonces, están cordialmente invitados, un recurso más para justamente llevar esa formación a los colegas. Y no solamente eso, también decimos que otras, aquí están las presentaciones, si tienen interés, la de la 1, 2 y 3. Ya me comprometí en el correo que mandaré mañana, además adjuntarles la presentación de hoy, además del formulario, el cuaderno y el drive, y bueno, otras actividades que se dan dentro de la universidad con temas relacionados, porque sí hay que reconocer que son diferentes las entidades que estamos impulsando la apropiación y adopción de la inteligencia generativa, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio que está para su consumo, para su uso, lo estamos revisando constantemente, estamos actualizando las actividades, entonces es una invitación. El tercer QR, bueno, es el YouTube y aprende. Vuelvo otra vez acá. Si aún no están registrados en el boletín, siempre en la nota a pie de página pueden suscribirse al boletín. En cualquiera de las secciones, abajo está y se pueden suscribir al boletín y así de primera mano estaremos enviando la información correspondiente. Entonces les encargo la evaluación, quien no lo haya realizado, el sitio Conecta IA, el canal de YouTube y Aprende, que ahorita también Axel les está compartiendo esos enlaces. El boletín Conecta IA también se los va a compartir, pero bueno, pues todo, justamente la página Conecta IA es el eje articulador que nos mueve para de las diferentes acciones que llevamos aquí en la coordinación. Y por último, quiero mencionar que dentro de aquí de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, se generan diferentes MOOC con diferentes entidades universitarias. A la fecha se llevan el registro de 160 cursos. Esa es la liga directa para el personal de la universidad que puede tener los certificados de manera gratuita en cualquiera de los cursos dentro de MOOC, particularmente Coursera. Ustedes saben que MOOC es el cursos masivos abiertos y en línea. Y los relacionados a nuestro tema hay uno que se llama Ética en la IA educativa, que la disposición del tiempo a dedicar es de 5 horas, la IA Gen en el aula es de 10 horas, y hay todo un programa especializado ya que les dice desde los fundamentos, la historia, los grandes hitos y las etapas que ha tenido hasta la fecha. Y bueno, es un programa especial que dura 140 horas. Todas son autogestivos, ustedes deciden cuándo inician y conforme van cuidando su avance. Y bueno, por último, ahí dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico. Antes de cerrar y agradecerles su paciencia y su atención, cerramos, ahorita vamos 215 participantes, les agradezco mucho su interés, su generosidad del tiempo que nos otorgan para hacerles llegar pues todo lo que hacemos y todo lo que no solamente nos preocupamos, nos ocupamos por hacerles llegar de la mejor manera y
Bueno, al menos eso creemos, ya veremos en la evaluación cómo nos va. Pero por último, el aviso es las imágenes y textos fueron desarrollados con asistencia IAGEN, pero siempre supervisados en este caso por el ponente previa su presentación. Entonces, antes de cerrar, tenemos unos minutitos, Axel, no sé si hay alguna inquietud, haya algo que quieran compartir los compañeros asistentes. Sí, alguien pregunta si hay una diferencia entre responsiva y responsable. Y la duda es si responsiva viene de responder. Sí, sí, justamente hacemos esa distinción de responsiva porque debemos responder de una manera responsable. Nos gusta la ambivalencia de la palabra, ¿no? De docencia responsiva porque respondemos de manera responsable y qué mejor con un sentido crítico y ético. Sí. Y aquí hay un comentario que también está interesante. Un docente comenta que este semestre le permitió a sus alumnos la redacción de ingeniería y hacer uso de la IA. Cada proyecto que se desarrolló partió del método socrático para pensar y utilizar la IA de forma creativa, ética y responsable. Dice que los resultados fueron bastante interesantes, ya que el alumnado primero tuvo que identificar un problema o necesidad y después empezó a utilizar la inteligencia artificial para diseñar el proyecto. Wow, Eh, perfecto. Dice, las estrategias intentan resolver y proponer estrategias para utilizar la IA como tutor o asistente que les permita vialidad y verificar la información y los conocimientos que van adquiriendo. Pues excelente. Y yo le preguntaría, ¿ya ha documentado ese caso, ese estudio de caso? Es decir, esa práctica que llevó. Sería interesante conocer por qué no me escribe y platicamos un poco al respecto y justamente ese tipo de experiencias nos gustaría conocer y concentrarlas, ¿no? Y tenerlas bien ubicadas. Gracias. Y también está la duda si hay algún doctorado o alguna maestría en inteligencia artificial. Que yo conozca en la universidad no es el momento. No, no la hay. La más referente en un ámbito más técnico está en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas dentro del área de estadística, que está junto con la Facultad de Ciencias y es la licenciatura en Ciencia de Datos. Pero una maestría con ese título, no. Inclusive he estado platicando con diferentes colegas de diferentes entidades y la preocupación actual es justamente actualizar sus planes de estudio donde el primer semestre ya existe una asignatura de cómo usar críticamente y reflexiva la inteligencia generativa. Entonces, para justamente pues empezar a alinearnos un poco con el buen uso y el buen sentido de esta. Pero una maestría de doctorado, siendo sinceros, desconozco que haya una aquí en la universidad. Y también muchos agradecimientos a usted, doctor. Parece que estuvo bastante bien la charla. Igual recordarles a todos los que lo están poniendo, las ligas les van a llegar por correo y todo va a estar en el sitio de Conecta IA. Sí, sí. Por último, un poquito de fotografías. Estas fueron aquí en el, sirve que conocen un poquito lo que es la coordinación de educación digital. Esta es una aula destinada para este tipo de asesorías presenciales. Aquí, bueno, juntamos diferentes profesores, diferentes áreas en dos turnos, por la mañana y por la tarde. Y como ven, pues justamente ahí se ve cómo se integraron los diferentes grupos plurales, ¿no? Y empezaron a redactar ese palette que les compartí, ¿no? Brevemente. Entonces, pues sin más, Axel, te agradezco tu acompañamiento. Eh, les ag- ¡Ay! Las 7 en punto. Entonces, imagínate, hora inglesa. Entonces, les agradezco el favor de su atención. Estamos a las órdenes, estemos conectados. Por favor, regístrense en el boletín, consulten nuestros sitios y bueno, cualquier inquietud o precisión, les dejo mi correo de contacto y seguimos conectados con Conecta Ya. Un placer y que tengan muy buenas tardes.